Hola, hola. Que tiene un nuevo día, tarde o noche más. Eso depende de cuándo me estés viendo. Estamos con Sherlock Holmes Chapter 1. En el anterior capítulo, pues fuimos a la galería de arte del señor este que nos invitó. Nada serio. Todo 100% legal. Registramos un robo, con un incendio, una paranoia muy grande que tenía el señor, estaba la zona de grabación de Christian Grey ahí, por lo visto. Luego nos dijo, investiga el cuadro del señor este demonio rojo con látigos violando a una señora, no sé qué, no sé cuándo. Nosotros, bueno, venga, como somos detectives y tenemos que investigar, tenemos que ir. Fuimos al sitio donde vive este señor y su casera dijo, es que nos debe dar el alquiler todavía. Nosotros, sí, se lo pagamos. Nos colamos dentro. Y luego descubrimos al señor que estamos buscando, pero ya habíamos lesionado. Fue como, ok, aquí hay que seguir investigando. Y parece ser que mientras se estaba revelando una foto de el caso de la violación, alguien que buscaba esa fotografía llegó para registrar el piso, hizo ruido, el señor este se enteró. El ratón se me está volviendo loco. Bueno, gracias. El señor que estaba revelando la foto se enteró y fue a mirar la puerta y descubrió a ese señor, no sabemos quién es todavía. Por esto cojea. El cojear yo creo que es el mismo que fue al otro sitio porque también cojeaba el otro. Y entre un forcejeo y tal y cual lo mató. Y ahora estamos buscando a la señora que fue violineada. Para ver quién nos cuenta, saber si vivió o no. Así que, por casualidad, le preguntamos a la señora de etnia no raza blanca. Y dijo, sí, yo conozco que están en este pueblo no sé qué. Pues como venga, vale. Cosa de Allende de los Mares. Allende de los Mares, aquí. Cargo. Esto. Vogel me ha quitado. Fue Vogel. El culpable era Vogel, desde el principio. Es Vogel. ¿Cómo se pronuncia? Y ya sabemos dónde está su galería y tenemos ahora que buscar la señora que fue asaltada. Pues el demonio de muchas colas de color rojo. Y esta señora parece que estaba encinta, de hecho. Cargando el 90%. O sea, fue una salvajada. Llegamos a un sitio y decían, salvajes, bestias, no sé qué. Y ya me quedé. Vamos a ver, ¿qué es este sitio? ¿Qué ha pasado? Cargando 90. Venga, tú puedes, cargando. Ya está. A ver esto cuánto tarda en petarse. Esto yo ya lo descubrí. De hecho, es que es más atrás, no aquí. ¿Puedo quitar esta marca de brújula? Oh, ese era yo. Mira, es que era debajo del puente ese. Si me acuerdo yo de cómo entré, que era por una calle de algún sitio. Ahí va el lag, ahí va el lag. ¿Va demasiado a tirones? Se accedía por aquí. Audio, ¿estás bien? El audio va saltando. ¿Qué te ocurre, audio? ¿Estás bien? Audio, descansa. Se ha cansado el audio, no sé qué estar haciendo, pero se ha cansado. Más raro. La has notado tú también, ¿verdad? Vale. Aquí abajo parece que hay follón, hay jaleo.
cinemática. A ver qué pasa aquí. Oye, gángsters. Tenemos gángsters aquí. Policía. La policía. Al lado, policía. Policía. ¿Qué pasó, policía? Policía, somos Sherlock, te podemos ayudar. Campamento de refugiados. Vale. Señor, ¿usted me puede contar algo? No sé qué es lo que ha pasado. Tiene nada, ¿no? ¿Puedo bajar? No. Sherlock, no, sube. Le tienes miedo al agua. Pues nada, nos hemos caído aquí y ahora hay a nadar. Sherlock le tiene miedo al agua. Vale, ya está. Ya está, ya ha llegado. Está a la entrada. He vuelto a perder. Le tiene miedo, sí, sí, sí. Lo dice de vez en cuando en la esquina de... Las cosas que marca ya a la izquierda. Quita, niña. Está hablando. Dice, Sherlock le tiene miedo al agua. Cuando se acerca a ella se marea. O pierde el conocimiento, no sé. Y eso de eso me lanzaba al agua y... Does this poster truly claim that Cordona has a ghost? ¿Cómo? ¿Qué? Cazafantasmas. Unholy howls keeping you inside at night? Luigi can help. All ghosts gone. Meet on southern pier of the Silverton port. Donations gratefully accepted. Misión opcional, This pero se town puede loves hacer. the supernatural, but all I Para see is alargar un another poco la scam to historia. disprove. The world shrivels under a skeptic's eye. That's why you're so sullen, Sherry. You leave no room for delight in the magical. Podemos hacer esta I delight in misión making antes de the seguir con unknown la known. principal. Let us begin by asking someone about the poster and then pay this Luigi a visit at the port. Preguntar por el cartel y luego... Que no, ¿dónde está el cartel? Diario de John, ¿qué pasa, John? Creo que es cierto que Sherry es incapaz de equivocarse. Estoy muy orgulloso de que me cuente conmigo. Vale. Historia, el cartel del cazafantasmas. Gritos aterradores que despierta por la noche. Luigi puede ayudar. Fuera todos los fantasmas. Búscame en el muelle del sur del puerto de Silverstone. Se aceptan donaciones. Muelle sur del puerto de Silverstone. ¿Dónde está eso ahora? Cuaderno. Tengo que preguntar del señor este. Este no. Aquí cazafantasmas. Me he fijado en un cartel extraño que hay en Silverton, que habla de un fantasma. Al examinarlo de cerca he visto que anuncia un servicio de eliminación de fantasmas. Parece que algo ha estado perturbando a la gente del barrio. Hola, Riques. El cazafantasmas espera a sus clientes en el muelle más al sur del puerto de Silverton. Es hora de dar el aviso. Yo quiero ver. ¡Feliz año! Igualmente, Riques. ¡Feliz año! Ay, quiero ver esto en el muelle de Silverstone. ¿Qué tal tu fin de año? ¿Dónde está Silverstone ahora? A ver, muelle sur. Silverstone, ¿será este? Es un muelle, ¿no? Parece. Lo voy a plantar ahí. Yo voy a hacer este. Porque John, ¿qué me dice? John, hola. Let's continue on your quest for the truth. Tengo que preguntarle a la piña por este castillo. Echando el descanso. ¿Y tú? Bien, bien, bien. Con la familia y todo bien. Ah, ya es con este señor aquí. No sé exactamente si es de día o de noche, pero yo tiro por ahí. Voy por la calle con el cartel. Mira, tengo un cartel. No sé si es izquierda. ¿Aquí? Sí. Creo que es por aquí, de hecho. Sí, si sigo el camino llegaré. Ahora tenemos que preguntar a la piña. Sí, todo el mundo. Gracias. No se echen sobre mí. Voy a preguntarles a todos. Calma. Diría que debería haber gente y no hay nadie.
Oye, voy a ser este. Mira, aquí hay gente. Hola, ¿sabes cosas Can de you esto? satisfy my curiosity? His Majesty came out of his palace. I know nothing. Me cae mal. Puerto de Silverton, sí. Pero este es el puerto... Tú sabes cosas. Señor. Señor, ¿puedo hablar con usted? Are you able to help me? No one listens to us, so why should I listen to you, oofbird? Me cae mal. No es esto lo que tengo que hacer. Yo que pregunto a la peña. Yo pregunto a la peña y la peña no quiere colaborar conmigo. Esto es un muelle, ¿no? El muelle sur. Ahora estoy tirando para el norte. ¿El muelle sur es este? De Silverton. Es este, si no sería Escaladio. No sé a qué se refiere a otro. Que no sé cuál. Silverton son estas dos cosas, sí. El sur es este de abajo. ¿Verdad que sí donde hay una brújula? Debería serlo, de hecho. Norte, sur, este, oeste. Hasta ahí llego. Hasta ahí llego yo. Pero parece que este no es. Silverton. Pues mira, voy a hacer... ¿Qué es esto? Ah, voy a hacer lo del campamento de refugiados entonces. Seguimos con la misión principal. Mira que la pared que está tirando petazos y pronto me pedirá refugio en tibetanos. ¡Ay, pobre! Venga, vale. Dale muchos mimos de mi parte. De esos petardos. Ah, no, que esto es para subirme si quiero. No quiero. Cuaderno. La foto de la señora. Espera, ¿dónde está? Esta. Porque tengo que preguntarle, creo, a la gente. Por aquí. No, reina, por ahí no es. Si encuentro el camino de antes. Si lo encuentro. Por aquí. ¿Qué preguntamos para esta señora, dicen? Is this familiar to you? Oh, sir, I'm afraid I don't know about that. Puedo preguntar a la policía. Creo que están hablando de asesinato. Murderers! Sí. They're completely livid. First they come to our land, then they murder our people. Drop them all into the sea! Caballeros, voy a pasar. Hola, señor. ¿Podemos hablar con usted? Espérate. Voy a quitarme cosas porque si no va a ser como... Beasts! Sir, this place is off limits to the public. Please state your business or leave, or I shall request that the police escort you out. Vamos a la foto. Soy detective privado. Entonces mañana a preguntarle va a decir, no saben quién es usted. Soy detective privado. My name is Sherlock Holmes. I'm a private investigator. I'm looking for a witness. Con la for a verdad por case. delante. A private investigator? Really? Even so, you're not authorized. I can't let you in. And you are? I'm Ronald Harlow, here to handle the refugee situation on behalf of City Hall. I'm the acting supervisor here, so I have full authority here to ask you to leave, or I shall order the police to detain you for trying to pass the blockade. Please, step back. Pero si no nos ha dado tiempo a hacer nada, pues vamos a observarlo. A ver cómo es este señor. Traje de interés, no le da luz. Vale, dos bolsas bajos. ¿Qué pasa? Intenta parecer mayor. Es más joven de lo que aparenta, ¿no? Es un crío. Una impresión de autoridad, pero... ahí se queda. ¿Qué pasa contigo? Suda, está nervioso. Ups. ¿Por qué será? Una visión completa. Todo es limpio, es sedentario. O sea, este señor trabaja en la oficina, trabaja en interior y es la primera vez que sale. Eso está nervioso.
y está viendo que hay una multitud que se le va a tirar al cuello. A ver. Se ha arreglado, queda la impresión de autoridad. Palmas húmedas, suda, está nervioso, pálido, vasos bajo los ojos, trabaja interiores, no da luz. Los limpios, intentar, el ligero que tú intentar ser mayor. Opción A, formalista sobrepasado. Sherlock Holmes es un joven oficinista pálido que se esfuerza todo lo que puede en supervisar el campamento de refugiados que le han asignado en el ayuntamiento. No es que le entusiasme la responsabilidad, pero siempre lo hace todo de acuerdo al procedimiento y ejecuta todas las tareas que le encargan. Sin embargo, carece de experiencia para tratar con problemas más allá de su escritorio. Intenta parecer más mayor dejándose crecer un bigote raro. Un bigote raro. Sobre 10 y las bolsas bajo los ojos sugieren que trabaja en un despacho mal iluminado del que rara vez sale, a juzgar por sus zapatos limpios y poco gastados. Pretende tener un aspecto imponente, llevando ropa elegante, pero teniendo en cuenta el clima de Cordona, está fuera de lugar. Sus palmas sudadas sugieren que Ron está sumamente estresado debido a que está fuera de su zona de confort. Esa es la opción. Sus patintas. Sherlock Holmes es un joven oficinista cansado de su trabajo diario. Hubiera a lo mejor algo de tinta en algún momento, en plan, escritor o no sé qué. Pero sitiado, señor. Miedo se acerca. El no le ha asignado la subvención. Está cansado de... Debido al clima que hace hoy, podría no llevar tanta ropa. Lleva 4 capas, un sombrero y... Yo creo que es esto. De hecho, es lo primero que se me había pasado por la cabeza. Es un joven oficinista pálido que fuerza... Podemos regresar como mentor... La primera vez que se lo encargan. Por ejemplo. What about the murder that this crowd keeps shouting about? Sí, asesinatos, ¿qué pasa? I assure you that the situation is under the police's control. I know you want to deal with this in the right way. You are obviously a professional and a responsible person, but you clearly have never handled a situation like this before. I am handling it, Mr. Holmes. La primera vez que my capability here. And tell me how you do it. You can't even calm this gathered crowd, and as for the police, they're not quite managing it either, are they? You consider yourself a problem solver, but until today, you've been solving problems sitting at your desk in a dark corner of a city hall room. Here, you need a more practical approach. What are you driving at, Mr. Holmes? Podemos ayudarle. Encontrar a mi testigo. Podemos ayudarlo. En verdad queremos lo del testigo, pero si no lo convencemos, a lo mejor no nos deja pasar. Puedo ayudarlo para nos dejar I can pasar. help you to handle the situation if you're truly interested in solving things quickly and quietly. And how exactly would you manage that? Simply tell the police that I'm with City Hall and I'm permitted to investigate the scene. I'll work out the rest, but in return I need your help finding my witness. She's a young refugee. She's with child or was with child recently. Look, there is indeed a dead body inside the camp. So even if the girl you are looking for is there, all the refugees are now being detained and interrogated by the police. They won't allow you to speak with her, and I can't do anything about that until the situation settles down. So it's in our mutual interest to Puede ser que justo nuestro... I suppose that things are bad enough that I ought not shy away from help. All right, Mr. Holmes. I'll tell the police to allow you to come inside. Just tell me when you're ready. Han llegado aquí los refugiados. Darle todo antes de entrar, y si no... Mr. Harlow, how did the refugees end up here exactly? Llevo dudas. So you're not from around here yourself? I've been away. Pues está fuera, For some exacto. time. But I read the papers. Yes. This whole story has been in the papers for almost a year now. They were smuggled to Cordona on a ship from Africa. Smuggled? Then why didn't you deport them? The smugglers managed to sneak them to shore and hide them inside an abandoned warehouse. When the police raided the warehouse and found the refugees there, the ship was already gone. We aren't even certain as to which ship it was. We have busy shipping routes with other colonies these days, you see. So you decided to lock them up under a bridge? There was no other option. We're still trying to work out what to do with them. I only hope we'll find a humane solution and not put them on a raft and float them out to sea.
ver, segundo. Quito esto. Muchas cosas de color rojo no me gusta. Hola, puedes... Stream tiene problemas. No quiero que tenga problemas. ¿Tan altos va? Oye, que tantas cosas no tengo. Dar Discord, eso es cosa de Discord. Me voy a cerrar hasta el navegador. Vale, es el bot y el otro controlador. Yo solo tengo el juego y el OBS. Debería ir más ruido mejor a partir de ahora. Su trabajo en el campamento. ¿Qué os cuenta? ¿Qué hace usted aquí? ¿Por qué? Mr. Harlow, what exactly do you do here? What are your responsibilities? What I do and what I am responsible for are two different realities, Mr. Holmes. On paper, I am in charge of the camp territory, security, provision, and the refugees in general. What I actually do most of the time is knock on every city hall door trying to obtain some funding, or at least rations for the camp. The police here on City Hall's behalf too. They La are, poli también está metida minus en todo those who esto. came here after the body was found. The governor Pero won't qué let the refugees cadáver. disperse into the islands, so there's a significant police presence guarding the camp. Naturally, they answer directly to the police. I have some influence here, but I'm not their direct authority. Vale, con esto vamos a pasar. Utilizo Barbasa. I'm ready to take a look at the scene. All right, Tenemos que investigarlo. go inside the camp and find Inspector Tewkesbury. He's Tewkesbury. the officer investigating the Tewkesbury. scene. Vale. Tell him I sent you. Say you're an Que independent nos envía expert el from City chavalín de Hall. fuera. He'll fill in the details for you. I'll find my way with words. Thank you, Mr. Harlow. Estoy aquí porque me da la gana. Están actualizadas. Vale. Este... Ah, podemos hacer en este. Desde mí nos manda este señor. Vale. ¿Qué dices de fotogramas? A ver, yo no he hecho nada. ¿Qué te pasa? ¿Por qué mi stream tiene problemas? 114 fotogramas perdidos. Pues muy bien. Porque no lo sé. No usa ni el 30% de... Bueno, sí. 30,6% de la CPU. Esto no me interesa. Esto sí. Los fotogramas no se han codificado. Este problema suele ser debido a una carga excesiva de CPU o ajustes del codificador inadecuados. Reduzca el ajuste de codificación preajuste. Asegúrese de no tener abiertas de aplicaciones exigentes con la CPU. Activa el modo de rendimiento en el menú actual del editor. No sé, ya hablaré porque no tengo ni idea. Si me tocará algo y se va a romper todo. Me gusta que te veas de color rojo. No quiero que te salga de fotogramas, no estoy haciendo nada. Oh, bueno. Que entremos y digamos al señor policía pertinente. So they keep these refugees under a bridge like proverbial trolls. No wonder the people outside are so disturbed. Sí, bueno. Gallinas. Entonces, enseñar a este señor la foto del otro señor. ¿Es usted? Who the hell are you? How did you get in here? Andando. Sí, Mr. Sherlock Ronald Holmes llega Harlow let me andando. in, sir. I'm Sherlock Holmes, a surveyor of refugee affairs with City Hall. You're Inspector Tewkesbury, I presume? A surveyor? What does that even mean? In short, I've been sent to conduct an extensive report on the incident for the Colonial Office and to assess all the damage Quiero inflicted ayudar. on state property. Got it.
Another paperworm sent to count money and get No, food for somos archive detective mob. asesor. Go on, look around, but don't make yourself too at home. As if I didn't have enough problems before you appeared. Could you first tell me what happened here? What happened? People from the bridge above the camp heard a woman screaming and saw a mass of refugees attacking a man. Clearly not a refugee. When the camp guards came by, the man was floating in the sewage canal with a knife in his chest. Bam. A murder. Big news for Cordona. I'm sure. Thank you, Inspector. ¿Cuál fue el violador? El violador. ¿Alguna otra víctima? And none of the refugees were harmed? One fellow was cut. He's lying over there near their kitchen. He's in a bad way. You mentioned a woman screaming who attracted the bypassers on the bridge. Was she harmed? No, she's all right, but perhaps the whole debacle started because of her. She started wailing and the refugees stood up for the girl. Comenzó a chillar fue por algo que le pasó. Back there in the shacks, same as the rest of the refugees. Vale, las She's been cabañas. questioned by my men, but she's just some refugee girl. Can't understand much English. Tendrá que saber cómo comunicarse con ella. ¿Quiénes son sus sospechosos? Do you have any suspects yet? You're joking, right? I've got a whole camp full of suspects. And if you ask me, this bloke had it coming. Better bury him and forget about the whole thing. And now there's a crowd gathered at the camp. Nadie va a ser el Superiors culpable, say we todos must son thoroughly culpables. interrogate the No hay refugees. una sola At least persona. those who can understand any English. Do you believe that Para your superiors protegerse. wish to get rid of the refugees? I think that both our Eso no superiors hacen. would rather keep the story quiet. Since that's an unaffordable luxury now, they're looking how to protect their public image. That's why I have to waste my time waiting for my people to turn every stone and befriend every refugee. Entablar amistad en esta situación, bueno. ¿Quién es el fallecido? ¿Quién falleció? Did you learn anything about the dead man? The fellow looks like a thug. I've had dozens like him fished out of the sea over the past 20 years. Ever since these refugees Tienen arrived, que there have been combatir people on en... Cordona with bad blood ¿En in cosa de them. esto? My best bet is that this thug had something against them too. And no clue as to his identity. Mira, He quién had es. some items on his body, but Sí, basta. nothing to indicate who he was or where he Puedes was preguntar en from. plan, I ¿esto think qué I es? should Esto de no sé catalog dónde his me lo possessions in my records. Go on. They're on the table near the body. La ves cerca del cuerpo. Entonces esto no nos hace falta. Las pistas nuevas. Cuaderno. Ahí directamente es aquí la C de cuaderno, vale. El cadáver del intruso... Volví. Hola, Tabe. El cadáver del intruso estaba tendido en el canal del alcantarillato cuando la policía lo encontró. Al hombre lo habían apuñalado en el pecho y tirado al agua. Se ha dado un cadáver de un hombre en el campamento. Solo avisó el inspector Chilbury. Asada, los testigos vieron desde un puente, lo mató un grupo de refugiados y luego lo tiró al canal del alcantarillado. No saben cuál es el culpable. Yo digo que va a ser todo el pueblo. Para protegerse. Son refugiados, o sea que... ¿He hecho la culpa a alguien en concreto? Sin saber por qué lo he hecho la culpa a todos, o digo que no. Es el... que no. No sé. Vale, hay... un señor que está al lado de la cocina, una... Here we go again. Number of hours on Cordona before stumbling upon another dead body. 0. Vale. Llevamos varias horas sin ver un cadáver. Cállate, John. Hay un señor por aquí que tiene alcohol en su cocina. ¿Dónde está el señor? Aquí. Este es el primer herido. Hola. Ah, no, este es John. Perdón. Entonces tengo que hacer esto primero. Hay muchas cositas. Muchas cositas, muchas huellas. Pues está bien. Vale, aquí tenemos... A man's footprint. Este es el mismo. ¿Alguien con zapatos? Esta es policía. Police boots. Always happy to trample evidence. Claro que sí. Dice otro A heavy zapato. boot with a worn-out sole. ¿Por qué solo un zapato? Dice These John. events have fractured into so many pieces. But I know you can collect them all. Por todas Sherlock. partes, John, por todas partes. Los fragmentos están por todas partes, hay que mirar. Me habéis mencionado uno que estaba herido que estaba en su cocina. Está en la cocina. O eso parece. Este señor es policía, este no es. No. Hasta aquí creo. No, este es el asesinado. Este
Es el que ha morisionado. O sea, es de la tercera prueba, esta es la primera. Pues You know, Sherry, it's dawned on me to not clown around with knives anymore. Es bien. Haces bien, John. No se juega con cuchillos. A ver. Necesito esto. Esto. Esto bajo las Coal uñas. dust under the nails. I don't see much coal around here. Este es el tío que estaba cojo. Pues ese tío que estaba cojo, el ladrón del otro, pues ya lo tenemos. Huevo de carbón. Esto con las uñas me cuadraría. Epa. An interesting tattoo. Does it mean something? ¿Qué dice tatuaje? Espérate que no veo. Vale, por aquí. A ver si puedo verlo. Hola, vale, aquí quiero verlo. An interesting tattoo. Does it mean something? Igual y un puntito arriba. Pero el arma del crimen. Qué bueno. Parece más una daga ceremonial por algún motivo. A steel dirk. Sharp. A common accessory among sailors and soldiers. Marineros y soldados. ¿Eso puede ser marinero o soldado? ¿Y por qué? I'd say the blade penetrated upward, however the wound is too messy to be certain. ¿Cuál fue la que fue asaltada por él? Usted es cojo. Si es el cojo... Heavy boots, with one sole far more worn than the other. O sea, ese es This el man was limping, señor John. que buscaba Vogel. A violent death. This man, limping. Coal dust. I think we're onto something here, John. O sea, el culpable de la galería de arte fue este. Es como es un tío cojo y tenía marcas de carbón. Este tío es cojo y tiene marcas de carbón. Tatuaje distintivo en el cuello. Dos líneas orientales sobre la otra con un punto encima. Hay que investigar. Una serie de huellas distintas, tallas distintas cubren el terreno del campamento. Una de las huellas es un calzado viejo, que es el de este. El cadáver. Al examinar el cadáver he hallado que al hombre lo apuñalaron con un puñal de la marina. La hoja penetró hacia arriba, pero la herida de apuñalamiento en el pecho está lacerada, como si movieran el puñal cuando estaba clavado en la cavidad torácica. O sea, creen que sufriera. La suela del zapato izquierdo está más gastada que la derecho. El hombre tenía cojera. El del otro. Tiene polvo de carbón bajo las uñas. El tío este. Tatuaje distintivo en el cuello. Dos líneas horizontales sobre la otra con un punto encima. Estas dos líneas horizontales con un punto encima tenemos que ver más. ¿Qué significa eso? Voy a preguntarle a alguien de la marina. Polvo de carbón bajo las uñas del muerto. Es este. Ahí estamos. El matón también estuvo en la galería. El muerto del campamento de refugiados era la misma persona que entró en la galería de Vogel. No va más. Solo tenemos eso. Y una fotografía de una relación, que bueno. Tenemos que encontrar a un señor que decía que estaba herido al lado de su cocina. Una señora que... If they find out about the passage, everything will go to hell. Uy, espérate. Uy, el pasadizo. Uy. Vamos a enterarnos. ¿Para qué es el pasadizo? Para que entren los refugiados. Comenzar. ¿Chales bajos? No. Hijo de detective. No hablando de mí. Los refugiados, sí. Opinión pública. Puede ser, no. Menor prepotente. Puede ser, no. ¿Está confinado? Sí. Misterio. No. Dinero. Vale, no. Vamos de aquí porque si no estaban empezando a sospechar de mí. Hola, John, ¿qué tal? Such a mess. Let's figure it out. If they find out about the passage. Si uno de este estaremos perdidos, dice. Misterio, no. ¿Está confinado? Sí. Dinero, no. Detective, no. No. Los refugiados, sí. Bien pública.
Ese tampoco era. Yo me quedaba. Ya se han dado cuenta que estoy aquí. Me doy la vuelta. Desde aquí, ¿por qué no? Es que es el pasadizo para sacar a los refugiados por algún motivo. ¿Yo? Diga no. Sí. No. No. Sí. ¿No? If they find out about the passage. Histeria. Pero te he dicho que no. Por dinero. Estas 3 cosas, vale. Está ocurriendo en el campamento. Unos agentes de policía están preocupados por si la situación con el cadáver acaba en un confinamiento estricto del campamento y pierden el dinero que ganan con sus ardides. Nobody will know anything if you keep your bloody mouth shut. The coppers smell fishy here, Sherry. Perhaps we should sniff around in the camp a little more thoroughly. Vale. Que cotillemos más. Sherry, just look at this. Living quarters in a sewer. What kind of a genius bureaucrat came up with this idea? We have seen some dark places in Cordona, but this... Están todos hacinados metidos en el coso este. Son estas cosas lo que suenan, vale. Pero que tenemos más pistas. Esto es un reto de John, vale. Yo sugiero que indaguemos en ello preguntando por el campamento, pero debemos hacerlo antes de marcharnos del campamento. Podrían volver a confinarlo, vale. Tenemos que preguntarle a gente. Tenemos que averiguar qué pasa aquí. He topado con 2 agentes de policía en el campamento que discutían sobre alguna clase de plan y sobre cómo un muerto podría hacer que el flujo de dinero se detuviera. No es que indaguemos en ello preguntando por el campamento. Sin salir del campamento. No sé, señor. Que me cae bien. Excuse me, just one question. Nothing I can tell you, sir, but others might know more. Gracias. Are these the rations the refugees get from the authorities? How do people even survive preguntarle a out Peña, here? pero no sé quién exactamente. A ellos. Voy a preguntarle a ellos. En plan, ellos sospechan, ¿por qué no? Can I ask you a question? Nothing I can tell you, sir, but others might know more. Otro. Le pregunté a otro. ¿Tú? Excuse me, just one question. A solid question, sir, but I don't have the answer. This isn't working. You might need a different tack. Que no le pregunto a todo el mundo, dice, ¿no? Las preguntas que hace Sherlock debe estar llevando a cabo un experimento. Ese efecto de la incongruencia. Los platos en realidad una hierba. Creo que sí. Creo que sí, creo que sí. Le pregunta a la Peña, pero no está Peña, que son policías. No, John no cuenta. Sin salir del campamento, se debe ser aquí dentro. Señor policía, ese no le sirve. Este es el que está herido. No le puedo preguntar a él. Vamos a siempre al señor que está súper herido. ¿Cómo se encuentra usted, caballero? He is in shock, feverish and dehydrated. Tiene ahí con la herida abierta, qué bien. The cut is deep, potentially serious if not treated immediately. Sherry, you know first aid. Surely you have a duty to help this man. You can't leave him to certain death. Ya está herido. Ayudar a este señor. Ahora fue herido en el campamento. Parece que está en mal estado. Tiene un corte profundo en el pecho que sangra. Tiene fiebre y está deshidratado. No era seguro por la infección se trata de la herida. Voy a ver qué encuentro en el campamento. Tengo que encontrar algo para limpiar la herida, algo para desinfectarla, algo que usar como vendaje. Dame cosas, dame cosas. A ver, creo que el campamento impresado este día ahí había cosas, ¿no? Uy, ¿y todo esto? Hola. Esto puede servir. Piedra.
Nausea and stomach pain is not what he needs now. Vale. Esto, aloe vera, I can use this to stop the infection from spreading. Claro, claro, sí, llévate aloe. Nos llamamos aloe, gente. Luego podemos tenerlo aquí. Esto es tela, limpia en principio. Just washed. Better than nothing to bandage the wound. No toca nada, exacto. Llévatelo. Necesito para desinfectarla, para limpiarla. Para curarlo, no sé. Mira, allí hay algo más que brilla. ¿No? Esto no tiene que ver. A poder usar la olla para desinfectar cosas. O hirviendo para limpiar, claro. I'll use Sí. it to create a solution. Vale, ok. Llévate agua limpia. I've collected all the ingredients now to prepare the first aid solution. Ya está todo. Yo tengo todo. Todo recolectar, todo de verdad. ¿Qué mancha de sangre? ¿Qué viene hacia aquí? Aquí hay otra mancha de sangre. Esto no tiene que ver, pero... hola, vale, gracias. Clearly a left handprint here. Mano izquierda. Con sangre. A mí cuando lleguemos el otro señor está un poco más morisinado que vivo. Me estoy trayendo mucho. A fresh crack, as if the crate was hit recently. Un golpe. Sangre. Someone bled profusely here. Sí, el señor que está herido. Quita. ¿Te puedes ir ya? Vale, gracias. Y un señor que lo está pasando mal. Déjame mirar. ¿Puedes curetearte esas cosas? Es morisionado. Hola, vale, gracias. Quiero hacer esto. Análisis químico. Venga, vamos a pensar un rato más. 2 rojo, 1 verde, menos 4 azul. Es curarle. Tenemos que hacer la solución desinfectante con esto. Con todo esto y todo esto, hay que hallar esto. ¿Que se puede tardar un rato? Sí, pero a lo mejor luego se encuentra. Ya esta gente es que era así de fácil.
¿Por qué me habéis liado tanto? A ver, gente, no. Así no se hacen las cosas. A ver, mira, ahora se hace así, se hace así, se hace así. Gente, tan difícil no es, por favor. Tan difícil no es. 2, 1, menos 4. 2, 1, menos 4, ya está. No me liéis. Éxito. Es que soy una crack en estas cosas. Ya está hecho, gente, ya está hecho. Pero una solución para limpiar la herida y detener la hemorragia. Ya está, gente, ya está, ya está. Ya está. Vamos a darle esto al señor. Thank you. Ya se This should make revive. you feel better, my friend. Now remain lying down and drink as much water as you can. Well done, Sherry. At least he won't die from the infection. ¿El señor quiere hablar conmigo? No. ¿Usted quiere hablar conmigo? No. Que no era tan difícil. A ver, me habéis liado. Me habéis hecho todo el lío. Que se repite, que si no repite yo. No, ya está hecho. Este ya está. Este también. Tengo que hacer este. Pregunta a la peña. ¿Te puedo preguntar? Do you know anything about this? A solid question, sir, but I don't have the answer. Y el señor puede hablar. Señor, hábleme. Creo que usted no quiere. No se le apetece mucho. ¿Y el señor? Es buena gente, pero no sé. The refugees have been detained and will not leave until all the circumstances are clarified. A ver, pero ¿puedo hablar con usted? ¿Puedo hablar Back con...? off. No me deja pasar. Le caigo mal al señor. Yo aunque por ahí. No one deserves to end up in a place like this. Y hay cosas por ahí detrás y no puedo pasar. Tengo que hablar con alguien que me dé datos de estos antes de salir del sitio este, pero... Han de ir contra él, no. Cosas interesantes, creo que no. Pasa, boy. Tal vez ya está hecho. Eso es lo que pasa, Tabe, que hay muchísimo delay. Pero oye, yo lo intento. Se hago de un paso, me espero. De otro paso, me espero. Estaba hecho. No estaba ignorando, Tabe. El chat y la pantalla va con mucho delay. Hola señor, ¿por qué no corres? Yo tengo que preguntar a alguien esto y no sé a quién. A ti, preguntarte cosas. Do you know anything about this? Nothing I can tell you, sir, but others might know more. Muy mal. Tengo que hacer esto, pero a lo mejor esto no toca todavía. Como siempre lo de la misma tecla. Yo sugiere que indaguemos en ello preguntando por el campamento, pero debemos hacerlo antes de marcharnos del campamento. Tendré que volver a confinarlo. Policías no quieren colaborar. Y yo no me va a dar información. Y el señor que estaba herido no quiere ayudar tampoco. El señor no me deja pasar. ¿Puedo hablar con usted? Oiga, ¿puedo hablar con usted? Hola, ¿puedo hablar con...? No quiere. ¿Seguro? Well done, Sherry. At least he won't die from the infection. ¿Cómo hago que el señor ese me deje entrar? Back off.
Pero tengo que pasar. Pero tengo que entrar. Hola. Someone was dragged against their will. ¿Y qué le hago, Tabe? ¿Qué le hago? Someone was dragged against their will. La gente que estaba aquí haciendo cosas. Contra su voluntad. Mira, manchas. Quédanos aquí. The blood sprayed off the blade after the strike. Otra cosa más hay aquí. ¿Esto qué es? Creo que ¿cómo dice? Quita. Si no, no puedo empezar esto. Quita. Un palo. Un palo. Un palo. It might have been used as an improvised weapon. Básicamente, sí. No hint of blood or impact. O sea, esto no fue usado para... como arma contundente. Me quita. ¿Qué otra cosa? Un collar de cuentas. A traditional African adornment. A ver, pero explóralo más, hombre. No se le apetece. Tengo la verdad que el acceso y el cuaderno. A ver qué tenemos aquí ahora. Cerca de las chozas de los refugiados hay unas cuentas de gata cornalina, probablemente de un brazalete roto. La recta de sangre parece provenir del goteo de una hoja. Un palo soldado podría ser empleado como arma contundente improvisada, pero no hay sangre. Quizás se llevó un golpe en la cabeza, pero no... Las chozas extremas del campamento son un rastro, como si hubieran arrestado a alguien. Ajá. Tengo que hacer esto. Voy a ir explorando el campamento. Eso ya lo he visto. Sí, 3 de 3. Los dos, hecho. Quizá debería ir por el 1. No me vi. ¿Cómo has ordenado? Espérate. Ahora sí puedo ver cosas. Rastros a la arena. Vale. A blood trail leading to or from the canal. ¿Viene o sale del canal? Su sangre lleva a un puente de madera sobre el canal. Al lado del puente hay huellas de piezas causadas por fricción. ¿Algo por aquí? ¿Me subo al puente y veo algo? No tiene que hacerlo. Ojo, ojo que estamos flotando. Ojo, 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 ojo que estamos flotando. No podemos preguntarle a este señor. Proponer pista. Está ocurriendo en el convento. The guards at the sewers were speaking about taking refugees out of the camp. Do you know anything about this, Inspector? Less than you do, obviously. And this doesn't bother you as an officer of the law? I can neither punish them nor put them on the right track, if that's what you're asking. Maybe your friends at City Hall could do something about it, but I seriously doubt that. To be honest, I'm sick and tired of being frowned on for my uniform. If those fine gentlemen you've eavesdropped on are in some shady business, that's on their heads. Actualizado. John, espero que te sirva, John. ¿No? No he ido...
Ha oído que hay negocios cuestionables en el momento, pero no parecía sorprendido de que sus compañeros estén involucrados en una operación como esta. ¿Qué le pregunto entonces? I'm busy. Don't you have papers to fill? Que no soy del ayuntamiento. No soy del ayuntamiento. Ahora puedo entrar. Dice que no. No se repetiese mucho. No puedo salir todavía de aquí. Y si uso la escalera y me voy para arriba y... ¿no? Si este señor no me dice nada... I'm busy. Don't you have papers to fill? City Hall lubberheads. Estamos preguntando por el campamento. ¿Dónde? Ah, puede ser del fondo. Ese señor tan simpático. Eso no deja pasar. ¿Esto no lo he visto? Someone was dragged against their will. Back off. Back off. Pesadilla. Esto ya está hecho también. ¿Tú sabes cosas? Help me, please. Nothing I can tell you, sir, but others might know more. Un desafío de John. Otra cosa es que lo consigamos. Para alguno de estos dos. Hola, señor. Do you know anything about this? Nothing I can tell you, sir, but others might know more. Alguno otro, pero que no. Ninguno quiere hablar. Oh, espera, tengo que hacer estas cosas también. Qué cositas bonitas. Y cigarros de la marca esta, ¿verdad? Soaked with salt water. Salada. ¿Esto qué es? A simple leather sheath. Perfect for a dirk. ¿Y lo lleva encima? ¿Billetes? £1,000. A fair sum, especially considering British currency isn't very common in Cordona. You know what? I'd like to understand. What? How did our dead man end up inside the camp in the first place? Eran de allá arriba y lo trajeron para acá. Por ejemplo. Miré fuera del campamento. Que no. Hola, quiero ver más cosas del coso este. Es que ver cómo entró el intruso al campamento. ¿Qué opciones tuvo? Los efectos personales del muerto hay 1000 libras británicas, un paquete de cigarros que aún contiene varios Malpal, en la galería del Vogel se ve una colilla de la misma marca, una vaina de hoja corta por un cuchillo o un puñal. Este señor puede contarnos algo. Do you know anything about this? A solid question, sir, but I don't have the answer. Sirve, no me sirve. Eso no me sirve. Esto también de... ¿Qué opciones tuvo? Excuse me, just one question. Nothing I can tell you, sir, but others might know more. You obviously haven't thought this all through. Or are you just annoying these people on purpose? Vamos a hablar con el señor del principio, ¿a que sí? Si es que yo no sé, lo que pasa, no me dejas pensar a mí. I'm busy. Don't you have papers to fill? City Hall lubberheads. El otro principio. Oh, podría haber sido pescado también. La barca. La barca, improbable. It's unlikely anyone could get in or out of the camp by water without alerting the police guards. Entonces en el campamento. La escalera. Es que hace poco. Bien.
Galera, se coló por arriba. Hola, señor. Hasta luego, señor. Se medio corta. No funciona. No, it's too short for these walls or cliffs. No. Tiene que ser por el otro sitio que han dicho de... No, es que por aquí se colaban, no sé qué. De allí. Más rápido. Gracias. Sealed shut. I doubt our man could get through these grates. Voy a traer más cosas azules. Diplomacia británica, amistoso, parlamentario... No, no me interesa. Giro de pecho. Compasivo. ¿Cómo entro? Por la puerta. Puede ser. Recreando hechos. Luego un señor policía. Se le convenció con el dinero. No, yo We have seen some dark places in Cordona, but this. ¿Por aquí? ¿Entro por aquí? Un faro. Vale. Aquí no fue. A lo mejor entro dentro de la caja, pero no. Is this familiar to you? Nothing I can tell you, No, sir. pero de but fuera I puede que might know sí. more. Who isn't allowed to visit the crime scene these days? Murder! Beasts! I hope I'm not making a grave mistake in trusting you, Mr. Holmes. Murder! Beasts! Muchas colillas. Del cigarro este. A single Mal malpal pal. butt. El señor este se quedó aquí fumando un buen rato. Un buen rato. Roseman Y otro señor. cigarettes. A brand highly regarded by law enforcement officers. So there wasn't any sophisticated infiltration plan. The good Le old dejaron police entrar. just Los let the coches le man dejaron into... entrar. Now we have everything we need to get the full picture of what happened at the camp. Ah, está ya la cosa este, vale, perfectearlo. Él cómo entró. Entrando, se cruzó con alguien y le... mal. Y acabó mal. Aquí. Reconstruir la escena de los hechos. Espérate. Voy a dar desde el principio, o sea, desde allá al fondo. Lo primero fue esto. El señor vino por aquí. Suponiendo que sí. El señor no estaba porque no había ningún crimen cuando eso pasó. Aquí, ¿qué pasó aquí? Aquí hubo un forcejeo y se cayó el agua. ¿Me empujaron? Puede ser.
¿Otra cosa? No, porque caería boca arriba. No estaría boca abajo. Fue empujado. Exacto. Se tropezó. Mira con el puñal aquí. Y luego lo empujaron y lo dejaron ahí. Podría ser. Otra cosa aquí. ¿Qué pasa aquí? Lo perseguían. Lo perseguían, lo apuñaló y el otro lo empujó. Forcejeo, no hubiera dicho algo de forcejeo. O sea, aquí es... corriendo. Ahora sí. ¿Por qué no para decirme que se han saltado FPS? Pues no entiendo. Este señor entonces... No, porque si no... Tendría el cuchillo sería el otro, no él. Otra opción aquí. Es que se cayó. Si se suspendió, no. Por lo que sea, fueron en contra de él, creo. Llenado y luego empujado. Veo que no veo. Sí, corriendo, bla, 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 bla. ¿Qué pasa aquí ahora? Me empujó. ¿Protegió? Hasta las chicas supuestamente violaron y tal, creo. Entender por qué. Porque sí creo que fuiste tú. Por eso forcejeo, por eso se le rompió el collar. Inventado completamente. Quiero pegarle a ella. La tomo del brazo, ¿por qué? Porque quería hablar con ella, no creo. Pegarle, ya estaba, luego el empujó y Aquí. Hablando no. Me fue arrastrado. Salvo arrastras. No se te saltando nada, no. Estaba la tenía de la mano. ¿Vale? Parece que ella se estaba resguardando con él. Cuando de verdad se debería haber protegido. Por eso está el collar de cuentas ahí, vale. Pues lo descubrieron y... Yo creo que fue esto. Persiguieron, corrieron, le... dieron una buena caricia con un cuchillo afilado. Y lo empujaron. ¡Tarán! ¿Cómo que no? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No. Le he fallado en algún punto. Creo que es este. Ya era el cuchillo y este. Y el cuchillo puede ser. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Está en esos tres. Calla. Porque esto de aquí sí que me cuadra. Me lleva arrastras. Y lo pillaron. De la mano, ¿por qué no? No me la quites, que quiero hablar con ella, no sé qué.
Y le hizo daño a este señor. Esto hasta aquí es correcto. A partir de aquí, este sí tiene sentido. Por eso está lo del collar de perlas ahí roto. No, porque aquí esto no se ve. Es que pasó aquello. Ya estaba gritando, bla, socorro, socorro. Pasó esto. Y se cayó aquí. Sí puede ser. Y este. Se me ha tropezado también, ¿no? Pero lo empujaron y tal. So, we have a thug who came to take a refugee woman with him. She resisted, but he dragged her by force. One of the refugees stood in his way, armed with a stick. Yet he could do nothing against a cutthroat with a blade. The man didn't anticipate that the other refugees would intervene and stand against him. In the confusion, the woman managed to break free. The thug took flight and fled. He was stopped by the falling crates. He stumbled and fell, piercing his chest with his own blade. However, the wound didn't cause instant death. He managed to stand, but still bleeding, he lost his balance on the bridge and fell. Before all of this, the man had freely entered the camp through the main entrance. The police admitted him after they had a short smoke together. You live by the sword, you die by the sword. In our man's case, it's the same sword. Sí. No sé, John parece que se mosqueó conmigo. Regala la última cena haciendo una tortura. Solo que sabe que no puedo hacerlo yo solo. Es que intentaré eso de mí, que dice. Y todavía estamos en ello. Secuestro fallido. No tengo que entrar en el campamento por la entrada principal. La policía lo dejó entrar después de charlar un rato mientras fumaban. Ajá. Quería llevarse a una refugiada del campamento, se resistió, así que se la llevó por la fuerza, ¿vale? Uno de los refugiados se interpuso, armado con un palo, pero lo cortó en el pecho. Más refugiados salieron a proteger a la mujer, algo que el matón no había previsto. Se asustó y decidió huir. Sin embargo, se tropezó con unas cajas que había en el suelo y se cayó clavándose su propio puñal en el pecho. La herida no le causó la muerte al instante, consiguió ponerse en pie. Con intención de huir y sangrando. Perdió el equilibrio en el puente y se cayó. ¿Fue empujado? ¿Ya lo tenemos entonces? Sí. Sinceramente. Y ya sacamos en claro. Y claro. Cuando se arrastra a la chica, no hizo daño a la joven. Tenía armado y se defendió de los rasguños, pero no le hizo daño a la mujer. Intenta llevarse a arrastrar a la medida de la refugiada. ¿Vale? Tú querías secuestrar a la chica. El matón fue al campamento para secuestrar a la mujer. Tuvo la oportunidad de matarla, pero no era su objetivo. Estuvo en casa de Mercurio, que era el mismo que tuvo la galería. No es solo un ladrón, sino también secuestrador. Un espíritu que juega el papel que le toque. Sí, estamos hablando de alguien súper legal, 100% legal, no fake, ¿no? Y esto también. Yo creo que fue él el que hizo esto a esa chica. Y no sé, a lo mejor quería acabar con ella o no, llevársela porque decía, mira, como tienes cosas, pues... Mantenerse el campamento, ya lo sabemos. Ahora esto, el secuestro fallido. ¿Con quién podemos hablar de esto? Mr. Harlow, your refugees didn't murder anyone. What? Pray tell me what you've learned. All right, listen carefully. This might solve one problem for you, but will create a few more. Oh, well, that's a great start. The man came to the camp intending to kidnap one of your refugees, a woman. What he didn't expect was that the refugees would stand up to protect the woman. A brawl had broken out. In the chaos of it, the man stumbled over those crates and fell on his own blade. How do you know he fell on his own blade? The wound in his chest was inflicted from an unusual angle. It was not an offensive stab, shall we say. The refugees didn't touch him. And judging by the blood at the scene,
The intruder managed to raise himself, but was unable to walk very far. Se cayó He o le ultimately empujaron. fell into the canal. But how did he sneak into the camp? Why No, didn't sí, the lo police see vieron, him? pero And this les is where your new convenció. problems emerge, Mr. Les Harlow. convenció el What do you policía. mean? You're not a dull-witted man. You know what I mean. There is no feasible way to get into the camp Bingo. without the police guards knowing of it. The pile of mess I had to sort out has just become bigger, but somehow that doesn't surprise me. Anyway, I thank you for your help, Mr. Holmes. Ok. I'll take it from here. Meanwhile, I'll make sure the police aren't detaining the refugees any longer. You can go back in and look for your witness. Ya podemos Do pasar you think one entonces. small clock can make any difference in this place? Who knows, John? Just one ill-fitting cog could make the whole machine crumble. Sí. Y ahora joven embarazada y esto. Estoy corriendo al campamento. Bueno, esto es lo que tengo señalado. Este es el reto de John. Que veríamos antes de salir de aquí. Porque si no lo cierran y no podemos volver. Descubrir. Dice que no ha oído que haya negocios cuestionables en el campamento. Pero no parecía sorprendido de que sus compañeros estén involucrados en una operación como esta. Bingo. Y eso es de hablar. Están de parecida. Ahora puedo hablar. Ahora puedo encontrar a la chica. Sí, pero me interesa esto. I owe you a lot, Mr. Holmes. Pues cuénteme cosas. You're disturbing a hornet's nest here, son. ¿Sabes algo? Who isn't allowed to visit the crime scene these days? Murder! Beasts! Can you satisfy my curiosity? A solid question, sir, but I don't have the answer. No sabe nada. Este sabe algo. Is this familiar to you? Nothing I can tell you, sir, but others might know more. This isn't working. You might need a different tack. Beasts! No sé si espera conmigo. ¿Quién le puedo preguntar esto ahora? Pero los policías no quieren... colaboran conmigo. Los policías no me ayudan. Policía. May I ask you something? Nothing I can tell you, sir, but others might know more. Un otro puede ayudarle. Es como si te estás acercando pero estás lejos. Vaya un... Such a mess. Let's figure it out. Pero aún no toca. Eso puede ser también. Este. Tengo que encontrar a esta mujer. ¿Qué gusto es esta señora? Yo que sí. ¿Qué es usted aquí? A preguntar lo otro. Oye, tú, esto. Do you know anything about this? They often take us from the camp to work. Most don't mind, though. It's the only way to get a glimpse of freedom. Ah, ya está, ya lo tenemos. John, ¿ya te parece? ¿Qué te parece, John? Son objetos, unas personas siniestros visitan tan regularmente el camino y se llevan a algunos refugiados para trabajar. El trabajo suele ser duro, pero les dan dinero, comida a cambio. A la chica la liberaron después de nuestros trabajos. Desde entonces los refugiados decidieron permitir que las mujeres vayan. Y no me sorprende. So there's a smuggling ring in the camp. This wasn't the first time that someone freely entered the camp to take a refugee out. At least it was certainly his last time. My gut tells me that we'll learn more about this ring when we find out where the thug came from. Vale, eso lo tenemos. Pues ahora toca este. Hay que hablar con ella. Que está aquí. Esto. May I ask for your assistance? Sorry. We don't see much here. Pero si eres tú. ¿O no? Espérate. No.
Está o estaba embarazada. Señor, no puedo verle el perfil si se pone así. ¿Puedo pasar? You're the one who tended to our man's wounds. I thank you greatly. The police didn't allow us to help you. The police will leave you alone now. I've proven to them that the man who came into the camp died due to his own foolishness. Thank you for standing up for us. But nobody would help us without a reason. You're here because you want something. Yes, I need to speak with the girl drawn here. The dead man came for her too. He wanted to take the girl away, but we won't allow her to be hurt again. What do you want from Nayla? Nayla. She was hurt some time ago. I'm here to find the people who did this and bring them to justice. And to find them, I need Nayla's help. Will you let me speak to her? Justice. There's no justice on this land. But you helped us, so maybe your words are not empty. Pero hay que hacer las cosas bien. Si no, no nos ganamos la confianza de la gente. Me vigila. Calma y buena letra se hacer las cosas bien, Sherlock. Hello, Nayla. Nayla. ¿Te encuentras bien? ¿Puedo ayudarte? My name is Sherlock. I know someone hurt you. I am here to help. I'm trying to find the people involved and bring them to justice. Please. There is a photograph, and I'm sorry, it is terrible, but I simply must ask. Where did this happen? What can you tell me about these people? Christ, Sherlock. No hay que darle la prueba antes de saber qué. Nayla, I'm sorry. I'm not very good at this. You come here for me, but you are rude and cruel and condescending. A cross. The man had this cross. Now go away. Leave us be. I do not need another white man's help. Nos ha dibujado algo en la foto. Glad that wasn't me. Not my best work, John, by a long shot. Nayla doesn't want us meddling. I'm starting to wonder what this all achieves. But she helped you anyway. Now we know that maniac's face and the cross he wore, we can still catch him. Cuaderno. Trabaja del intruso del campamento. Después no llegó por casualidad. Es una pieza muy importante del caso y su tatuaje podría ayudarme a resolverlo. Casualidad, no fue por casualidad, vale. Tenemos que hablarlo ahora con alguien. De la mente, a ver qué tenemos. Y la mujer de la fotografía. Sí. La mujer de la fotografía. Es una joven refugiada de África llamada Nayla. ¿No? ¿Está relacionado? Vale, eso sí. Las medallas como estas suelen concederse a oficiales de alto rango. El violador de la fotografía podía serlo. Cuaderno. Cosa nueva. Dibujo del agresor. Ah, le dibujó esta cosa. Ah, vale. De sociedad británicos de alto rango. Muchos visitan Cordona, pero trabajan en la isla. De cruz. Archivos. Tenemos que mirar los archivos. Voy a ver esos otros archivos. Una ya forma de cruz. Oficial británico de alto rango. Ejército. Policía o oficial. Marina. Ejército. Ellos visitan Cordona y más trabajan en la isla. Eso no es de aquí, no es de Cordona, es fuera de Cordona.
Vamos a los archivos, a ver si encontramos algo. Archivos, pues hay 3 sitios lo que puedo mirar. La policía puede ser una, la... el periódico es otra. Estoy buscando uno y no lo encuentro. Ah, espera, que no puedo porque... que estoy aquí. Terrible events are behind that canvas, Sherry. Yes. Pero tengo que buscar pistas, ¿no? Tatuaje, tatuaje. ¿A quién le puedo hacer un tarea extra? Este señor, por saber algo. At least some of your kind have a hat. Thank you again. No, este no va a querer hablar con nosotros. Yo no le hice nada útil. ¿Aquí? Hola, ¿podéis ayudarme? Can you satisfy my curiosity? Sorry, we don't see much here. Are you able to help me? Sorry. We don't see much here. This isn't working. You might need a different tack. ¿Ella? May I ask you something? Sorry. We don't see much here. No sirve. Caballero. Help me, please. Sorry, Help me, we please. don't see much here. No funciona. You obviously haven't thought this all through. Or are you just annoying these people on Hostia, da purpose? propósito, claro. De siempre. Siempre. Llegamos y estábamos a la peña. No estamos aquí, ¿no? Si esto se ve algo, espérate. Excuse me, just one question. Nothing I can tell you, sir, but others might know more. A lo mejor el policía este, el coso este. Tú no, sí. You still here? Sí, yo aquí. ¿Qué me puedes contar de...? I've already told you all I've learned. Tatuaje. The intruder has a most peculiar tattoo on his neck, 2 lines and a Líneas y point. un punto. Do you know anything about it? You really want to know, kid? Why? You want to play a policeman or something? Vamos I'm policía sure con you sus have it in your records, directivas so esas. it won't hurt if I have it in mine. In my records, it's just a tattoo, as it should be in yours. Ah, to hell with you. Suit yourself as to what you're going to do with it. Off the record, though, such tattoos are often connected to a man named Mr. Niccolo Bernadotti. Bernadotti, you said? A respectable businessman in Scalario. Scalario. His company imports goods and wines Empresa. and smuggles everything that can be smuggled between the Contrabando. colonies and the mainland. His people can be identified by an obscure tattoo, just like the one over there our friend has. But these are all merely rumors, you see. If Mr. Bernadotti was a criminal, he'd be in prison now. Or hanged, right? Vale. Entonces, el comandante de refugiados dice que los hombres relacionados con un tal Niccolo Bernadotti llevan tatuajes como ese. Bernadotti es un empresario local de Escaladio que se rumorea que dirige una red de contrabando cuya tapadera es la importación de mercancías y viene de los colonias del continente. Vale. 2 cosas para el archivo. Todas pistas conseguidas, pero todas. Vale. Ahora sí puedo ir a la policía, ¿verdad? Sí, no. Que no. Salir todavía. Estoy durmiendo aquí. ¿Puedo hablar con usted, señor? I owe you a lot, Mr. Holmes. ¿Estoy hablando contigo? You're disturbing a hornet's nest here, son. Ah, ahora de aquí. Ya lo tenemos todo. Ha salido del coso este y ya se lo han echado a dormir.
Ya puedo irme a donde yo quiera. Ir por ahí. Voy a usar el teleporto. ¿Me dejan usar el teleporto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? I just need to collect my thoughts, Sherry. Pues que ahora los archivos solo, señor. Pero puedo ya. Sí, ahora sí, gracias. Vamos a empezar por la policía. Vamos a buscar cosas de criminales y tal. Incluso la medallita de forma de cruz, así que... Si no saben nada en la policía, a lo mejor lo saben en el periódico. Si no saben en la policía, lo saben en el ayuntamiento. Así que bueno, a buscar. Menos mal que esto está abierto hasta las tantas. Es que nunca cierra. De hecho es que nunca cierra. Que busque y mire otra vez. Ah, no, me va a salir igualmente. Creo que era por aquí. Sí. Entro y la puerta de la derecha. Vale, vale. Vayan. Siempre tan alto. Crímenes. Protagonismo, me han dicho. Sujetos. Oficial de policía. No, espera. Oh, no, espérate. Sí. Sujetos. Sospechosos o testigos. Contrabando. Sujetos. Sospechosos. Pistas. Votaciones quizás. Distritos. Escaladio. Si no funciona lo de pistas, tiro para el escaladio. Escaladio. Busca. Vale. Nicole Bernadotti, nacida en 1864, es un empresario y filántropo muy conocido en Cordona. Es el fundador y propietario de la Bernadotti Company Limited, fundada en 1873. Oficinas, zona sudeste de Escaladio, Bazaar Road, cerca del cruce con Roman Road. Tras el soplo de uno de nuestros informantes anónimos, el 13 de febrero de 1873 se le practicó un interrogatorio al señor Bernadotti. El informante proporciona información que relaciona al señor Bernadotti con el contrabando de licores y obras de arte antiguas entre las colonias británicas. Obras de arte antiguas, ¿vale? Cordona y el resto del Reino Unido. Inmuebles. Mejor se ha llamado de inmuebles. Es este señor. Segundo. Gente que supuestamente trabaja para la compañía del señor Bernadotti ha estado previamente relacionada con una serie de actividades ilegales que incluyen robo, violencia, estafa y extorsión. Al señor Bernadotti se lo llamó a declarar como testigo dado que no hay pruebas tangibles para imputarle cargo alguno. Durante el interrogatorio llevado a cabo por el agente Boz y yo mismo, el señor Bernadotti afirmó no estar al tanto de ninguna de las operaciones y hechos de los que le acusa nuestro informante. No se pudo obtener información alguna sobre sus actividades antes de mudarse al Reino Unido, documentadas o no. Según afirma el señor Bernadotti, vivió en Sicilia, Italia, donde tenía una tienda, hasta 1873, cuando se trasladó a Londres y comenzó un negocio de importaciones. Conclusión, no es posible imputarle al señor Bernadotti nada relacionado con el caso. Inspector Herbert Ryder. Ok. An impressive slice of life. The police had a lot on him and at the same time, nothing at all. Amateurs. Stevens. Vale. Yo te buscar. Voy a ver si... yo qué sé. No. Crímenes.
Sujetos. Oficiales de policía. Pistas. Distritos. Aquí no. Violento podría ser. Pistas. ¿Botón criminal? No. Hay que seguir buscando en otro sitio. No se me ocurre ahora mismo. Este no. Irregular con forma de cruz que vio en el pecho del agresor. Yo pensaba que era... británicos de alto rango. Británico de alto rango. En distritos no me va a dar nada. Crímenes, no sé. Quizás no es ni esto. Vamos a ir al ayuntamiento. Podría ser una opción. Es más, voy. Aquí está la salida. Dejando otra vez las cosas en segundo plano como no he hecho. Exacto. ¿La voy a hacer? Pues no sabría decirte. ¿Quieres hacer cositas? Vale, gracias. Vale, ya estamos aquí fuera. Vamos a... Periódico. ¿Qué se me ocurre cómo el periódico puede ayudarnos en eso? Vamos a ir aquí primero y si no es aquí, es en el periódico. Si no, pues será más adelante. Al menos voy a ir descartando cosas. Hola, vale, gracias. Guests of Cordona, the treasures await you. Collect them all and return for more. Así que haga la misión de los tesoros en algún momento. ¿Cómo se entraba el coso este? Estoy en dirección contraria. Aquí. Es aquí. Hola, ¿puedo usar con usted cosas? Have you found anything helpful? Ya, hasta luego. Archivo aquí. Ahí va. Así hay algo aquí. Sujetos. Gobierno. Periodo. Por distritos no voy a sacar nada. Sujetos. Gobierno local, periodo británico. Registro. Profesión. Ya está. Thomas Norton, nacido en 1840 en Londres. En 1864 se graduó de la Universidad de Oxford. En 1869 comenzó a trabajar como secretario del Ministerio del Interior. En 1875 asumió el cargo de comisionado militar en la India, condecorado por la reina en persona por la Orden del Baño en 1877. En marzo del 78, nombrado emisario británico en Cordona, con su propio gabinete en el ayuntamiento. Ok. Yo tenía que mejor.
Ya que te mosqueas con nada, John, por favor. Se ha encontrado un expediente tan rápido que no me ha dado tiempo ni investigar un ruido que he oído. Probablemente por una manche, pero nunca lo sabremos. Eso es evento que haya sido una búsqueda tan sencilla. Sabe lo mucho que odio escarbar entre papeles y se toma solo el tiempo estrictamente necesario. Hablar con gente. ¿Quién habló? I'll be right here. ¿Quién habló? Mira, te miento. Ah, con la chica esta. No, la chica esta. Anyway. Have you found anything helpful? ¿No? Claro, ¿de verdad que sí? Claro que sí. Hola. If you're here on matters of signing up for military service, come back tomorrow. Our department needs to straighten out some business. Vamos a hablar de otras cosas. Lo observamos intensamente. Está harto de este mundo ya. Anoche no durmió. Está harto de la vida. Te iba a preguntar, está harto. Nada. Condecorado también. Me gusta, siempre la lleva. Un poco tired, cansadito de todo. Esta herida, ¿por lo pinta? ¿Vino? O sea, tinta, puede ser tinta. Tinta roja, es que eso es tinta roja. Eres cojo. Digo, tú verás que será otra persona. Aquí, ahí arriba. ¿Se queda dejada esta tarde? ¿Este señor vive solo? Existen muchas fiestas. Si no se arreglaría, estaría más arreglado. Una mancha de vino tinto en la muñeca y un rostro sin afeitar indica una actitud negligente con respecto a su deber. La orden del baño parece muy gastada. El hombre está orgulloso de ella y nunca se la quita. La ropa arrugada de los ojos rojos puede indicar que no volvió a casa anoche. En vez del trabajo, este hombre prefiere perderse en la depravación y en el alcohol. Emisor arrepentido. O sea, quita la mancha de la señal que indica que ha habido vino hace poco. Tiene la ropa arrugada, se molesta en afeitarse. Sus ojos rojos indican que puede que sufra insomnio o de ansiedad. Dice que vive en una pesadilla intentando librarse de los terribles recuerdos de sus errores del pasado. Yo quiso primero, que este está cansado. Ancho durmió, no tiene tiempo de afeitarse, molestada siempre la lleva. Hasta tarde. ¿Vino? Es que no sabemos. ¿Y tú esa? ¿Qué esta? Why are you staring at me like I'm a Madame Tussauds figure? Didn't you hear what I just said? You blame yourself for what you did. It won't be any good unless you confess to me, so I'll try to be polite. What sort of did are we talking about? No, pero podría serlo si me lo I'm here because of Naylor. Who? You don't remember her name. Lad, if you won't tell me where you came, I'll call for someone here to sort you out, if you get my meaning. Le vamos a dar... Kindly come here. I won't pay you a single coin until I see the photograph for myself. I'm not interested in money. I came here to hear your version of what took place. I'm not in the habit of making rash decisions. Hay que escuchar. Not in the habit? Well, it didn't seem like that from the letter you wrote. I've never written a single word to you. That's not my style. I'm more direct. No has escrito nada. But in exchange for my patience, I demand your full Hacemos cooperation. cosas y ya. I need Pero you to no tell le me hemos everything. escrito nada. No Fine. hemos tenido tiempo I de suppose escribir now nada. we have a nice long talk. Do you drink, Mr. Sherlock Holmes. No And I vemos. do not. Shame. All the best discussions are accompanied by a glass of whiskey. But out of respect for you, No se bebe. I won't drink either. A no ser que le podamos sacar It's an palabritas. unusual No sé. word in your mouth, Mr. Where are my manners? My name is Thomas Norton, a British envoy in Cordona on a military mission. So, where do we start? ¿Quién lo está chantajeando? ¿Qué ocurre en la fiesta? ¿Intentar ver el cuadro? ¿Conocer a Mercurio? ¿A qué quiero preguntarle todo?
Mercurio. Boniface Mercurio. Does the name mean anything to you? He's an artist, right? The one responsible for the painting that compromises you. I found him dead in his room. Oh, that is bad. No es era. Wait, you don't think that I have anything to do with this? You had motive to kill him. Maybe I did, but listen, I know how this looks, but murder? That's on another level. I had thoughts that this Mercutio... Mercurio? Well, him, yes, I thought he could have been the blackmailer. But I was too afraid to make any hasty decisions. There were plenty of ways to fail by making a move, so I chose to wait. To see what he would do next. You have to believe me. I don't believe people, I believe evidence. Then look at the evidence. Es que si te enseño la prueba la vas a romper. ¿Quién está chantajeando? You mentioned blackmail. Tell me about it. All right. A couple of days ago, I received an anonymous letter. It said that in the art gallery at Caravansary there exists a painting that incriminates me. The blackmailer made it clear that if there is a painting, then a photograph exists too. And I should be wary of what it might do to my reputation. What does the blackmailer want from you? Money, of course. What else do such people want? Needless to say, I don't remember anyone taking photographs at the party. Oportunidad de defenderse. Llama la foto. Si le enseña la foto, se la va a llevar a romper. No quiero perder una prueba. Cuéntame. Yo sé la verdad, pero cuéntame. I came to talk. I have a solid piece of evidence that proves you guilty of the violation of a young girl. What kind of evidence? The silly painting? That's ridiculous. Rumors. Don't listen to a word of it. I wouldn't call it solid if it were just a painting. I have a photograph that would be enough to cause a scandal at the very least, not to mention criminal consequences. A photograph? Oh, so you've plucked up courage to fight. Is that on your daily schedule? What would you do in my situation? I would never put myself in such a situation. You're young. I could never have imagined myself in my current position. Yet, here I am in front of you. We all make mistakes, Mr. Holmes. And I'm no exception. Sorpréndanos, ¿qué ocurre en la fiesta? So, let's return to the beginning. What happened at the party? I vaguely remember that night. As usual at such parties, you meet people, you talk with them, they invite you to spend some time alone with them. What can I say? I got myself mixed up with the wrong company, and somebody must have mixed some psychoactive substance in my drink. After that, it's all blurry. I completely lost my sanity. I made a terrible mistake which I regret deeply. You don't say. Do refugee girls often appear on the menu at those types of parties? It's rather rare. So you didn't attend the party to engage in an exotic experience involving a vulnerable woman unable to accuse you of assault? I would never have planned such a terrible thing. What happened was just... Pensé que estabas súper amargado y dijiste, bueno, venga, vamos a cambiar un poco. I've built my entire career on hard work and uncompromising dedication to the crown. I made a mistake, but I'm not a villain from some cheap adventure fiction. By putting me behind bars, you will benefit precisely no one. Rotting in prison is the least you deserve, but I have a better idea. You will make amends and help the ones you hurt. ¿Das al pueblo entero o a ella? Pueblo entero. Le han herido a ella, han herido al pueblo. Ese es lo que yo creo. Como si ayudas al pueblo, las ayudas a ella, encima de ellos, pues están mejor. Si me dirán, es que a esta le favorecen y a nosotros no, que nos quedemos aquí comiendo moscas. A todos. Si te parece bien, a todos. Use your connections to help patriate the refugees, find them decent homes, give them jobs. There must be a meaning to your position and my decision. Yes, all right, I can do that. So, will you give me the photograph? Yo entraba a dibujar. That's not all. No he terminado. Oh, también a ella. Tienes que darle a ella también. Naylor deserves the very utmost of what you can do. Help the girl? I can't risk the press paying extra attention to her. I will do anything except that. I need to think this all through.
Don't do anything foolish in the meantime. What makes you think you can decide what's best for these people? Such is the arrogance of British imperialism. I take your point. ¿Puedo robarte? Come on, it's not like we've got anything better to do. Pasar pasado de la mente. Hay algo más por aquí que hacer. Sí, pues miro cosas. Bonito cuadro. Cuaderno. Cuaderno. Vale. Tuve una fiesta, pero estaba drogado y no se acuerda de nada. No tenemos su versión. Pero me pregunto, si entramos la fotografía y de los refugiados. Pero yo te digo que si das la foto, dice que no. Sin prueba ni delito. Voy a bajar la fotografía. Sí. Ironearía el emisario. Ajá. Los refugiados son víctimas del sistema. La situación en la que están y debe arreglarse. Ajá, vale. La foto del emisario. Y la foto lo va a fastidiar. El interés del emisario en la fotografía es por puro pragmatismo. Si lo consigue, amenazará su reputación. Esto nos lleva a esta solución, que es: el emisario protege su reputación. El emisario británico violó al refugiado de la fiesta. La fotografía que adoptó podría perjudicar su carrera. Se sabría lo que pasó. Justo lo delataría de no ser porque tiene el poder para ayudar a los refugiados. Sí, sí, en misericordia. El emisario no se merece ni confianza ni perdón por lo que hizo. El castigo de la ciudadanía indignada de Cordona es lo que menos se merece. Hay que entregarle la fotografía a Vogel para que pueda hacer pública toda la historia. Bueno, es desagradable que ha cometido un acto terrible. Aunque se merezca enfrentarse a la justicia, no puede dejar pasar la oportunidad de hacer un bien mayor. Ayudar a revisar una fotografía. A cambio de que lo realicen los refugiados. ¿Pero tú crees que va a hacer eso? Necesito más datos. Más info. Need more info. Tengo que hablar con alguien con esto. Have you thought it all through? Espera, vamos a hablar con Vogel entonces. Mira, le cuento esto, le cuento a la otra esto. Voy a hablar con dos personas ahora. Aquí. A ver, por aquí no es. Se lo cuenta a Vogel. A ver si los de la zona esta, la comuna esta de refugiados. Voy a intentar esta y si no, se lo cuento a Vogel. A ver, nos cuenta Vogel, porque esto es que tenemos que usarlo. Vamos haciendo las cosas bien en este caso, ¿vale? Cosas van bien. Dejarme pasar. Ay, no puedo usar. No, sir. Now the rules for coming in have become much more stringent. So, reap the benefits. Eso. Eso. Pero un sitio de solo ir una vez y no volver. A ese sitio no vamos a volver. Vamos a ver que por algún motivo se desbloquee más adelante la historia. Esto se lo vamos a tener que enseñar ahora a Vogel. Me parece a mí. Que con la otra no podemos hablar. Tenemos que enseñar a este señor. Ponte ahí, anda.
Que con otra persona creo que no podemos hablar. Porque lo del pueblo este no nos van a dejar hacer nada. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ese lag. Qué bonito lag, oye. Me choco con la gente, perdonadme. Nuestro amigo el señor pintor, a ver qué se cuenta. Tic tac, tic tac. Vale. Ah, no está. Mr. Holmes, you've Hombre, hola. returned. Have you uncovered anything new about the theft? Qué oscuridad, ¿no? Qué oscurito, ¿qué pasó? Sí, sabemos. Oh. Es que me estoy viendo que si le damos la foto al otro, va a quemar la foto y no... No va a hacer caso. Total, tiene poder, tiene más poder que nosotros. Dirige allí. En cambio, si le damos la foto a ese, pues mira... Haberlo hecho. Haber espabilado. Haber estudiado. I've brought news, but not all of it will please you. Fill me in, Mr. Holmes. I won't shoot the messenger. Los dos son verdad. No lo que diga. Se lo tengo que decir igualmente. I tracked down Boniface Mercurio. I presume he wasn't delighted about the situation. He was not having a good day on account of his murder. Killed in his own flat by the same person that stole his painting. Sí. Oh, sweet Mercurio. Perishing in the pursuit of his art. How apt. I will miss his exceptional sense of humor. Este señor, ese tal Vogel, me llama la atención, en plan, ¿por qué sabe tantas cosas de lo que nos pasó o que le pasó a nuestra madre? El ladrón ha muerto. I located the thief, but found him rather cold. He was tight-lipped about the painting, too. Huh, he's dead. Sí. How very droll, Mr. Holmes. One presumes you were not responsible. It was an accident at the No, refugee fuimos nosotros, camp. estábamos He originado impaled cuando pasó. himself on his own knife. Life is nothing if not cruel and capricious. What about the stolen painting? Have you located it? Tenemos una fotografía de lo que pasó. I found the source of Mercurio's artistic inspiration. A photograph. What troubled me was that the sexual act captured was non-consensual. She was violated? Dear God, how despicable. Her abuser was in fact the British envoy. Mercurio took a picture of him committing the atrocity and then used it as artistic inspiration. I had no idea a mere break-in would eventually expose such barbarity. No tendrá nada que ver, supongo. Y no hemos localizado el cuadro. Además, no es que no me salí ni como cosa que tenía que hacer. Unfortunately, I could not locate the missing painting. Oh, Mr. Holmes, such disappointing news. Not even a shred of information? I'm afraid the case has gone cold. I suppose if you were unable to find it, no one else could. What a pity. Oh, but I can tell. You learned something else, didn't you? Mr. Vogel, I want you to make everything public, including the photograph. I'm sure you have a connection at the Cordona Chronicle. Ah, Mr. Holmes. Loyal to your own truth till the end. Yes, I'm acquainted with the staff of the Chronicle. The story is sensational, and will surely draw attention to the gallery. But you must be aware that exposing the scandal will further hurt the victim. Does that not bother you? No matter what one does, the truth tends to come out, as well it should. I won't be the one to stand in its way. Si it's pasó, only tiene your que saber. subjective truth being exposed. Not that I'm judging. It's perfectly reasonable for everyone to have their own views. When you called me, you knew exactly what you would get. Oh, but I'm not like you, Mr. Holmes. I cannot be sure of anything. Regardless, I must thank you, for art's sake. Well,
Now that we've resolved all of our outstanding matters, I have a gift for you. I took the liberty of having it delivered to Stonewood Manor. Una cosa I'm de told nuestra it belongs casa, to your mother. de nuestra madre. ¿Qué es? ¿Qué es? And what exactly have you sent me? Frankly, I'm not sure how to answer that. I trust you'll know. Salve de mi madre. Previously, you mentioned there may have been more to my mother's passing than consumption. It appears you were right. Sí, sí. Oh dear. I'd hoped to be No, wrong. de hecho, se She acercó was bastante, sí. unstable, mentally unwell. She required sustained specialized treatment, but her Era el madness tratamiento persisted. adecuado. I knew that Violet had disappeared from the public eye, but had no Está idea tocando of la her cabra, suffering. ¿no? I cannot imagine what you're feeling. I'm fine. ¿Qué escena tan...? Curioso. Era cuanto menos curioso. Marcharse. Thank you, Mr. Vogel. I am curious to see what you ¡Qué un have procured. regalito! ¡Y tenemos más dinero! Vale, ¿qué pasó algo? I think I'll leave the exhibition in its current state for a while. I'll call it The Art of Vandalism. Y vamos a la casa que tenemos un regalo de este señor. Y nos desbloquearán más cosas de... Hola. ¿Qué Vogel? Werner Vogel mencionó que tenía algo para mí, algo que un día perteneció a mi familia. Me lo dejó en la puerta principal de la mansión. ¿Familia o madre? Bueno, ¿cómo has vuelto al caso principal? Que sí que tenemos más casos secundarios que no he completado todavía. Ahora puedo hacer cosas. Vale, vamos a nuestra casa. Para continuar con la misión principal. Que se nos está olvidando, que es como yo quería averiguar cosas de nuestra madre. De por qué me mencionó esas cosas y... Dejan. Ah, puedo comprar algo, espérate. Tenemos dineros. Vamos a comprar muebles, espérate. Vamos a comprar muebles. ¿Dónde hay...? Lo de lujo. ¿Dónde hay muebles míos? Parte de ahí. Aquí no. Aquí también hay. De arte. Esto aún tengo que averiguarlo. Mira, tú te pones aquí. Desde aquí quiero venir. Esta marrabeta está al lado. Ir hacia la izquierda. ¿No? Girar. Por aquí. Extra, extra! A very British scandal. The British envoy has defiled... Interested in some Cordona news? Vamos a leer el periódico, sí. Check the front page. You won't regret it. Consecuencias. Un escándalo muy británico. ¿Qué puede reaccionar el vandalismo de una galería de arte? El asesinato en el eminente artista local, Boniface de Mercurio. Reuniones secretas en mitad de la noche y el emisario británico, un cuadro. Como explica el dueño de la galería, Werner Vogel, una de las pocas obras de Mercurio representaba a un diablo que pertenecía al emisario británico. Recientemente ha salido a la luz una prueba fotográfica de que el parecido no era mera coincidencia y de que el diplomático abusó de una refugiada. El emisario británico, cuya indecencia al parecer no tenía límites, intentó ocultar la verdad de sus actos del modo que fuera necesario. Es cierto que ningún castigo sería suficiente, pero ¿qué bien le haría a la refugiada encinta y sin hogar que tanto ha sufrido? Me siento mal. No, hombre. Más para adelante. Señor que tenía la cama de nuestro padre o algo así. The best antiques in the district. My goods will brighten up your house. Sí, quiero cosas. Quiero mis cosas, de hecho. Enjoy your purchase.
Ya está, ¿no? Esto ya lo tenemos. Aquí más muebles. Desde aquí llegamos. Me fijaba cuánto dinero tenía. No, da igual. Me hace falta porque son mis cosas. Es decir, no en plan... Come, take a look at our clothes and accessories. ¿Por qué? No quiero ropa. Ahí más para adelante, vale. Masterpieces by local artists. My goods will brighten up your house. Un cuadro, mi cuadro. Enjoy your purchase. Vale, me han dado 80 y me he gastado 70. Creo. Tengo de dinero ya. No lo sé. Que vamos a la casa. Porque no hay cosas nuevas, ¿no? Tiendas que tengan cosas mías. No hay, ¿no? No, si no solo tendría algo con signo de exclamación. Y no hay nada con signo de exclamación. Vamos a ver todo lo que hemos comprado. Era eso. Vale, sí, pero yo primero quiero ver mi casa. Con las cosas que he comprado. El cuadro y el tocador. ¿Dónde están? No lo sé. Espérate. El tocador a lo mejor está en el cuadro, en el cuarto de la madre. Y el cuadro. El paisaje de Cordona. Pues espérate. ¿Está en mi cuarto o no sé? Nuestro cuadro. Esto es otra cosa. Voy a mirar en nuestra habitación. No tenemos tocador ni tenemos cuadro, o sea, no. La habitación de la madre. El tocador está ahí. Y el cuadro también. Ah. Vamos adornándolo en la habitación de la madre. Vale. Ahora sí, ¿qué es esto? This room always reeked with an acrid medicinal stench. And here is the reason. A ver qué es lo que tenemos que nos ha arreglado el señor Vogel. Tenemos un regalo, tenemos un regalo, tenemos un regalo. Quiere que nosotros averiguemos qué es. Por favor, qué sorpresa, ¿qué pasa? Es Navidad, otra vez. Vale. It's a bizarre object, and yet oddly familiar. Parece una sirena o un tritón. Esto estaba en tu casa, pero no tenía... Es como no te cuadra... Antigüedades, un museo. En casa. Tenemos como una especie de yes, museo de a room en casa. Full of curiosities and artifacts. I think I can find it in the manor. Sherlock. So you continue to pursue the imaginary. I had hoped you might have got all this out of your system by now. Mycroft, what are you doing here? Get out of my house. It's my house, actually.
La casa de los dos, de hecho. I have no interest in returning, let alone with you. Es I su know you casa. lied about Mother all these years, claiming she was merely Ella estaba ill. protegiendo. But she was unstable. She never had tuberculosis. She was not Te chocaría recuperating, mucho. but mentally deteriorating, and you never once thought to tell me. How dare you? I shall not indulge this petulant tantrum. You can just tire yourself out and then slink back to London with your tail between your legs. Just tell me everything. I'm an adult now. Show me the basic courtesy of an explanation. You know I will find out eventually. The goal was stability, and that's what you got. The right thing for everyone was to try and move on from her passing. The consequences of one's actions determines what is right or wrong. Yes, exactly. The ends justify the means. After leaving Cordona, Sherlock, you had a normal childhood. In London, I was able to support you, guide you, shape you into a fine and productive young man. You have so much potential, so much to offer society. Nos ha traído a But that's Minecraft. not the end. Now I found the truth, and it has shattered everything I knew about her, about you, and about myself. I feel unstable because of you. Your actions were not justified. Lying never is. Oh, grow up, Sherlock. It was a white lie which has as much use in the realm of the interpersonal as the international. It is time you come to accept that some things are bigger than yourself. Oh, you are full of it. You like to pretend you care about the big picture, but it's just an ego trip. You like knowing more than others. You like greasing palms and rubbing shoulders with the rich and powerful. You like having eyes and ears everywhere. The fact it helps the nation is incidental, because all you care about is yourself. It's true. Y todo lo I demás. have agents everywhere, including Cordona. If you weren't so damn stubborn, you'd realize that means I'm only here for you. Yo con joder no tengo nada que ver en mí. Drama familiar, drama. Venga, hasta luego aquí. Se va con su guardaespaldas. No, sí que hay. ¿Qué es usted aquí? Michael ya se ha ido, ¿qué quieres? Do exercise some restraint, Mr. Holmes. Find the whos and we'll handle the whys. Bueno, que veremos esto, ¿no? A manor all to ourselves. Can you believe it, Sherry? I have so many ideas. Tengo una habitación desbloqueada dentro de la casa. Arriba. Cuerdo fracturado. Era rectos, lisos. I remember returning home with a pair of perfect sticks. We wanted to turn them into training swords. Oh, that's right. We stood there, frozen, staring at something huge in the main hall. Mira, la estatua de antes, ¿no? A ver, cola de pez misteriosa. Una It sirena. was a giant aquarium with a living mermaid in it. Impossible. It must have been something else. No, no estaba viva. Oh, of course, that mortifying hoax presently taking up space in our Eso sí front tiene yard. más sentido. Well, fine. Your memory's better than mine. But I'm sure we started examining it immediately. And someone else was around too. ¿Y en dónde? El hermano. Y la mujer, la madre. It was my mother. She asked what I thought of the artifact. You were really concentrating and holding something in your hand. Una lupa. I inspected it with a magnifying glass and was able to confirm it was made of two different skeletons. Exacto. The mermaid was a fake. And so it was time to smash the thing. Your mother took a hammer and... No. Slow down, John. That's not how it happened. I remember other people joined us. No rompió, si no estaría roto el que acaba de llegar. 12 trabajadores. The workers took the artifact and placed it into the cabinet of curiosities. It became part of Mother's collection of fakes. She always said that the truth lies in the details. This mermaid helped me to learn that. Ahí vale. Vale, voy a pescar recuerdo de la mansión, vale. Pasé mi niñez de la mansión, estoy empezando a recuperar la ventana.
Ahora que el gabinete de curiosidades está abierto, puedo proseguir con mis investigaciones. Ok. Es esta habitación. Sí, porque es este cuadro. Es esta habitación que he sacado del bloquear. Yes. Ah, yes. My mother's studio. She was an authenticator, and this was her cabinet of curiosities. I never saw the point. What does it matter if some artifact is real or not? It still exists. Mother said this was among the hunting trophies of a Scottish Viscount. So he tried to persuade everyone that his forest was inhabited by these beasts. It would have been thrilling if it were actually true. Creo que ahora no se me va nada. The full plate armor of Sir Robert Swanford. I was told my father won it in a wager. Apuestas. Okay. Armor is armor, but look at his sword. Oh, how badly I wanted to wield the blade. Maybe you take it instead of your pistol. ¿Y si llevas tú? Si llevas tú en mi lugar. Buenocito. One of the most ridiculous fakes I ever saw. Its owner insisted it was a polar bear. He thought the white paint on the brown fur wasn't noticeable. Me caía la pintura. ¿A que sí? Sí hay cosas, espera. Sí, pero espérate que yo quiero ver más cosas. Uy, que se ve acá en la casa al alto. Ahí va. Un cáliz. Lo que dirás que es el santo grial, ¿no? Another fake Holy Grail. Its owner claimed to be the heir of King Arthur. Scarcely believable. He also insisted a deadly rabbit was hunting him. Está increíble. Watkinson and Coleman, Chapter 1. Es una parodia de Sherlock y Watson. Watson es el detective y Sherlock el otro. ¿A que sí? ¿No es Aurum? Aurum. Vale, vale, sí. Watkinson and Holman, Chapter 1, by Wallace D. Oram. Oh, Mycroft. He always acts so serious, but then reads tripe like this. John, if I remember correctly, you couldn't put this book down. ¿John? John era el que... Quiero ver más cosas. Nada, claro que sí. Esto no sé, espérate, quiero seguir mirando cosas. Chao, que It's a pity how many amazing things are missing from this room. No se encuentran en una escafandra de cosas de agua. Un escudo de... Oh, I remember these. We used them to spar together until Mycroft found out and forbade us from using real weapons. ¿Por qué será? Mycroft sabía que teníamos a John de amigo invisible. ¡Qué montón de cosas! Cartas. So many calling cards. Mycroft liked to keep useful people at hand. Bien pensado. Siano. Pasio. Reliable and driven. I recognize Mycroft's handwriting. Officer Luciano J. Placido. Este tal Luciano J. Placido lo va a ser útil en algún momento. Está el juez. Estimado señor Holmes, o sea, padre. Acepte por favor mi más sentida gratitud por su reciente ayuda con un asunto tan personal. Le da escalofrío solo de pensar lo que habría ocurrido de no ser por su aguda vista y mente afilada. Desde luego, si nuestros caminos vuelven a cruzarse, le obsequiará con la gratitud de un amigo. Honorable juez McDougall. Más cosas. Quiero más cosas. Muchas cosas, yo quiero cosas. Dated 24th of April, 1869. Carefully opened. Situación judicial. Señor Mycroft Holmes. Ahora la carta para Mycroft. El distrito de Cordona le escribe para informarle de que el juicio al doctor Otto Richter por la muerte de la señora Violet Holmes se le ha asignado al honorario juez McDougall. Se le ha concedido su petición de una vista privada. Por la presente le informamos de que el fiscal le ha llamado como testigo principal en el juicio al doctor Richter. Debe presentarse en el juzgado
penal de Cordona en la fecha aquí consignada. Van a autoritsen al doctor. Podría haberlo sido. Se le fue la mano al contar la cantidad de cosas. Anda a ver la cerradura. This drawer was always closed. Only Mycroft knew how to Y open tú it. también sabes. ¿A que sí? I remember we tried to break it open and spy on him, but alas, had no success. Maybe today's the day. Oh, Sherry. Hoy no nos está vigilando nadie. Por ejemplo. Recuerdos, buena pesca. Un día Sherry y yo volvimos a la misión emocionados. Habíamos encontrado 2 palos perfectos con los que practicar la esgrima. El día había empezado bien, pero aún mejoró cuando descubrimos un paquete gigante en la mitad del salón. Al abrirlo vimos que era el esqueleto de una sirena que la señora Holmes tenía que verificar. Estaba de humor y le preguntaba a Sherry qué opinaba de él. Respondió rápido y seguro. Era desde luego falsa. Summer estaba encantada y desde ese momento juró que podría verse la felicidad de Sherry. Al final la sirena acabó en el gabinete de curiosidades de la colección de falsificaciones de Violet. Ay, pobre. Ay, quiero ver más cosas. Cuenta cosas. Yo me he preguntado si puedo desbloquear el cajón de Mycroft del gabinete de curiosidades, objeto de largos años de falsificación por nuestra parte. Mira, cuando éramos pequeños, yo intentamos espiar en Mycroft para averiguar dónde guardaba la llave del cajón. ¿Sabes? Bueno, las situaciones, las cartas. Esto es un reto de Jan. De la mente aquí. No. No sabemos nada. Es decir, digo, ¿vamos a hacer cosas o no? De buena mañana. Ah, the memory comes back. We snuck about watching him. He closed the drawer and went to the hall. We were like 2 shadows crawling behind him. Por eso tengo que salir. No sé el rastro. Lo he perdido. Se ha perdido el rastro. De arriba. Por aquí. Chimenea, leño, fuego, chasquido. O sea que tiene que ver a hoja. Then he threw some logs into the fire and sat in his armchair to read. ¿Qué leía? It's as boring now as it was then. I'm sorry, Sherry, but I think that's it. Wait, John, we never use the fireplace in the mornings. What if... Eso escondido en la chimenea o en el libro. I heard footsteps upstairs a second ago. Wait, ¿Qué abajo? do we have an attic here? A bit of juniper in the fireplace created a soothing atmosphere. It's the little things, isn't it? Vamos a quemar como sigamos así. Aquí hay una llave, creo. I think this is what we're looking Mira, for. no hemos quemado. A lo mejor Minecraft ha venido porque dirá, no, me van a abrir el cajón de cosas secretas de Minecraft. Ajajaja. Ajajaja, ¿dónde está el cosa este? Tenemos la llave. Minúscula, por cierto. Más de 10 años. Y eso no se lo ha llevado nadie.
We made it. So what's there? Una botella. Y una botella de cosas. Dossiers on the most influential people on Cordona. Mycroft always had a habit of building files on everyone he met. Oye, asesiado. Whisky escocés, espérate. Single malt whiskey. Mycroft's favorite. Algo más que añadir de la botellita. Gifted by Queen Victoria herself. Media botella. Ya no es la botella entera, es media botella. De whisky puro de Malta, la bebida favorita de Mycroft. Lo encontramos en el cajón del escritorio del gabinete de curiosidades, entre un montón de documentos importantes. Y nota ver que al parecer sea un regalo de su majestad la reina Victoria en persona. Ok. Y papeles. ¿De qué pone aquí? De Otto Richter. Otto Richter. Todo lo que sabía del señor Richter. This one is rather thick. Mycroft can be truly dogged in his research. Pero organizado. A ver, si no hay organizado, aquí un poquito podemos hacer. Descripción de Mycroft. Otto Richter tiene 45 años y nació en el seno de una familia respetable de Berna, Suiza. No está casado ni tiene herederos. Practicante médico. Se graduó en la Universidad de Ginebra, Suiza. Su graduación se pospuso un año debido a un escándalo menor en uno de sus empleos. Sus padres murieron de cólera en 1863. La única familia que le queda es un medio hermano, Klaus, de 35 años. 10 años. El paradero actual de Klaus Richter se desconoce. Se vio por última vez en Cordona. El señor vino a buscar al hermano y bueno, se quedó. O algo así. Yo me quedo. ¿Lo hemos hecho? Sí. Esto no sé. Esto es para buscar. Aquí tenemos que. Esto es de aquí. Esta vez hemos conseguido averiguar uno de los secretos de Mycroft. No es tan bueno escondiendo cosas como pensaba. Sirve de encontrar cualquier cosa. Sí, bueno. Media botella de whisky escocés de Malta. Voy a quedar por aquí. Tengo que hacer eso, tengo que hacer lo otro, investigando la habitación. Eso es ir cortando y ir haciendo cosas. Así que voy a ir guardando. En otro nuevo, por favor. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no más? Desde el principio otra vez. Que no hay más. Venga. Vale. Vale. He perdido la primera partida. Menú principal. Vamos al menú principal. ¿Hay más huecos para guardar? Yo qué sé. Pues uso este para no sobreescribir el último si tengo que repetir algo. ¿Hay algo nuevo aquí? Creo que no. A ver, está la pistola, está el elefante, está el diamante. No sé si esto es un palo o algo. Algo de aquí al fondo. Es que no termino de... Intento fijarme en detalles por si se van viendo cosas nuevas, pero no parece que vean nada nuevo. Ah, la daga. Aquí está la daga, vale. Esto es nuevo. La daga. Esto no tengo ni idea, creo que es nuevo. Tenemos una daga del señor este que murió... Una pequeña... un tropezón y tal. Pues bueno, hemos terminado este caso del señor Vogel, que nos ha dado un regalo, que es la sirena, copia o cosa rara. He guardado por ahí. Y hemos conseguido abrir después de unos cuantos años el cajón de los secretos de Mycroft. Ese
carteaba con mucha gente, investigaba al doctor que parece que fue causante de la muerte de la madre o algo así. Más fue citado por la policía para que testificara y demás. Y hasta aquí nos hemos quedado. La próxima vez pues seguiremos investigando esta zona, esta sala de cosas raras que hay aquí nuevas. A ver qué más averiguamos. Pero está bastante, muy interesante. Y eso me gusta. Las misiones secundarias, pues ya veré qué hago con ellas. Pues yo estoy contenta con la misión principal. Pues muchísimas gracias por haberme acompañado en este stream, en este vídeo, en esta parte del juego de Sherlock Holmes Chapter 1. Si no habéis desayunado, desayunad. Si habéis almorzado, almorzad. Si habéis cenado, cenad. Yo haré cositas o no, yo veré. Y nos vemos en el próximo stream, en el siguiente vídeo. Y poquito más que añadir. Cuidaos, vosotros bien, me he dado cuenta. Y nos vemos. Bye bye.